Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de reunirnos en este lugar para abrir tu palabra y escuchar tu voz. Pedimos, Padre, que al estudiar sobre las profecías de tiempo y cómo se relacionan con los profetas, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría divina para que podamos comprender la gran importancia de lo que vamos a estudiar. Te damos gracias, Padre, por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Tal como mencioné en mi oración, vamos a estudiar en nuestro tema de hoy las profecías de tiempo y los profetas. Vamos a analizar 5 grandes profecías de tiempo que menciona la Sagrada Escritura. Ahora, estas 5 profecías de tiempo tienen que ver con algunos de los eventos más extraordinarios en la historia de la salvación como se haya registrado en la Sagrada Escritura. Estas profecías de tiempo tienen que ver con el primer profeta que menciona la Biblia. Tiene que ver con el diluvio universal. Tienen que ver con el éxodo de Israel de Egipto. Tienen que ver con el cautiverio de Israel en Babilonia. Y tienen que ver con la venida del Mesías y últimamente con el comienzo del gran juicio final. Es decir, las profecías de tiempo que vamos a estudiar no son profecías insignificantes. Son profecías que marcan los grandes eventos de la historia de la salvación que encontramos en el Sagrado Libro de Dios. Ahora, lo que quiero hacer es describir a manera de introducción la forma en que opera Dios cuando da o cuando dio estas profecías de tiempo. Hay cierto proceso que sigue Dios cuando llama a un profeta y le da una profecía de tiempo. Y lo que quiero es, al comenzar, explicarles ese proceso que sigue Dios. Es el siguiente. Lo primero que hace Dios es llamar a un profeta. Dios llama a un profeta. Y a ese profeta Dios le imparte un mensaje. Vinculado con ese mensaje se encuentra una profecía de tiempo. Es decir, vinculada con la profecía o con el mensaje hay un periodo de tiempo que se menciona. Ese mensaje que Dios le da a ese profeta es siempre un mensaje que tiene que ver con el juicio. Y vamos a encontrar que ese mensaje que está vinculado con una profecía de tiempo no es verdad presente para la época cuando ese profeta hizo su obra. Nuevamente repito, levanta Dios un profeta y al profeta le da un mensaje. Conectado con el mensaje hay un periodo de tiempo. El mensaje tiene que ver con juicio y el mensaje no es verdad presente para la época de ese profeta. Ahora, lo interesante es que después que pasa el periodo de tiempo en esa profecía que Dios le dio a ese profeta original, Dios levanta a otro profeta. Y a ese profeta que levanta Dios cuando el periodo de tiempo está terminando o ha terminado, Dios le da el mismo mensaje que le dio al primer profeta. Y ahora este mensaje dice, el mensaje que Dios le dio al primer profeta ahora se está cumpliendo. El mensaje que Dios le da a este segundo profeta siempre es un mensaje de juicio. No solamente es un mensaje de juicio, sino que es verdad presente para la época de ese profeta. Y finalmente, bajo el liderazgo del último profeta, Dios levanta bajo la dirección de ese profeta a un pueblo remanente de él.
Nuevamente, quiero repetir el proceso porque es la base para lo que vamos a estudiar. Dios levanta a un profeta, le da un mensaje. Vinculado con el mensaje, una profecía de tiempo. El mensaje tiene que ver con juicio y el mensaje no es para la época de ese profeta. Al llegar a su fin ese periodo de tiempo, o al acercarse en algunos casos la terminación de ese periodo de tiempo, Dios levanta a otro profeta. Le da el mismo mensaje que le dio al primer profeta. Ese profeta dice, el tiempo del cual habló el primer profeta se ha terminado. Ahora es verdad presente. Es un mensaje de juicio, al igual que con el primer profeta, y Dios saca a través del liderazgo del segundo profeta a un pueblo remanente. Ahora, como les mencioné, quiero compartir con ustedes 5 profecías de tiempo muy importantes de la Biblia, a donde Dios sigue este proceso. Vayan conmigo al libro de Judas, los versículos 14 y 15. Judas, el versículo 14, y vamos a leer el versículo 15 también. Aquí tenemos mención del primer profeta de la Sagrada Escritura. Se llamaba Enoc. Dice allí en el versículo 14, de estos también profetizó Enoc. Fíjese que si profetizó tiene que haber sido profeta. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Y a qué va a venir el Señor con sus santos millares? Dice, para hacer juicio. Ahí está un mensaje de juicio. Para hacer juicio contra todos. Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que Dios levanta a Enoc, le da un mensaje de juicio, de que Dios va a venir para juzgar a esa generación de impíos que se mencionan aquí en Judas 14 y 15. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿de qué juicio estaba hablando Enoc? La respuesta es doble. Porque Enoc estaba hablando de 2 grandes eventos que se realizaron, o uno se realizó y el otro se realizará en la historia. El primer evento fue el diluvio universal en los días de Noé. Y el segundo evento es la segunda venida de Jesús en poder y gloria. Y alguno dirá, Pastor Borg, ¿cómo sabe usted que Enoc estaba hablando de estos 2 eventos? La razón es muy sencilla. El Señor Jesucristo conectó los 2 eventos. En Mateo, el capítulo 24 y el versículo 37 al 39, Jesús nos explicó que lo que sucedió en los días de Noé sucederá de nuevo en los días cuando el Señor Jesucristo venga. Vamos a leer eso. San Mateo 24 y el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús conectó 2 eventos, el diluvio y la segunda venida. Así que Enoc, cuando dijo que Dios iba a venir en juicio, estaba hablando de estos 2 eventos. Estaba hablando del diluvio, cuando Dios iba a juzgar a los impíos de la raza humana, y está hablando de la segunda venida de Jesús. Ahora, alguno estará diciendo, está bien, Pastor Borg, el profeta primero de la Biblia, Enoc, Dios le dio un mensaje de juicio, de que Dios iba a venir en juicio, pero ¿dónde está aquí la profecía de tiempo que Dios le dio a Enoc? Bueno, para esto hay que estudiar con cuidado. En la Biblia no todo se encuentra en la superficie.
Vamos a San Mateo, Génesis, el capítulo 5 y el versículo 21. Génesis, el capítulo 5 y el versículo 21. Está hablando de Enoc y del hijo que tuvo Enoc. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Cómo se llamaba el hijo de Enoc? Se llamaba Matusalén. Ahora, eso es importante. Los nombres en el libro de Génesis tienen gran importancia. Más de 75 veces se enfatiza en Génesis la importancia del significado de los nombres. Por ejemplo, Abraham, Israel, Jacob, Sarai, Sara, Betel, Peniel. Cada uno de esos nombres tiene una importancia muy grande. Los nombres en Génesis no son meramente nombres, tienen un significado muy importante. Y claro, la pregunta clave es, ¿qué significa el nombre Matusalén? En realidad este nombre se compone de dos palabras hebreas, es un nombre compuesto. La primera parte del nombre Matusalén viene del hebreo mut, que significa morir. La segunda parte del nombre de Matusalén viene del hebreo shalach, que significa enviar, morir y enviar. Juntando esas dos palabras, el nombre Matusalén significa cuando muera será enviado. Cuando muera será enviado. Inmediatamente uno se pregunta, cuando muera será enviado ¿qué? La respuesta es muy sencilla. Enoc, al ponerle a su hijo el nombre Matusalén, le está poniendo una profecía de tiempo. Porque está diciendo que cuando Matusalén muera, se va a cumplir el juicio del cual habla la Biblia en Judas 14 y 15. Es decir, cuando muera, será enviado el juicio del cual habló Enoc. Es decir, que Matusalén iba a morir el mismo año del diluvio. Y alguna persona dice, pastor, ¿usted tiene alguna forma de comprobar que Matusalén murió el año del diluvio? Bueno, no les estaría diciendo esto si no tuviera evidencia bíblica. En primer lugar, quiero mencionar que la tradición judía, que no la aceptamos como absoluta, pero la tradición judía explica que Matusalén murió 10 días antes del diluvio. Es decir, murió el año del diluvio 10 días antes. Ahora, la Biblia no dice 10 días antes, pero les voy a comprobar que la Biblia sí enseña que Matusalén murió el año del diluvio. Cuando muera, el juicio del diluvio será enviado. Note lo que dice en Génesis el capítulo 5 y el versículo 25. Génesis 5 y el versículo 25. Dice allí, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Quiero que anoten 187. Muy importante, desde que Matusalén nació hasta que tuvo a Lamec, vivió 187 años. Ahora, vamos al versículo 28. Dice, vivió Lamec desde cuando él nació 182 años y engendró un hijo. Y ese hijo se llamaba Noé. Así que tiene que sumarle a 187, 182. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? Noten Génesis el capítulo 7 y el versículo 11. Génesis 7 y el versículo 11. Dice así, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? 600 años. Ahora, lo que queremos hacer es sumar 187 más 182 más 600, que nos lleva desde el tiempo en que nació Matusalén hasta el tiempo en que vino el diluvio.
Ahora, ¿ustedes hicieron esa operación matemática? ¿Cuánto da 187 más 182 más 600? Da 969. Ahora, ¿cuántos años vivió Matusalén? Note lo que dice Génesis 5 y el versículo 27. Génesis 5 y el versículo 27. Dice allí, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Pregunta entonces, ¿murió Matusalén el año del diluvio? Absolutamente. Así que cuando Enoc le puso Matusalén, le estaba poniendo una profecía de tiempo. Estaba diciendo, cuando mueras, el juicio del cual yo hablé será enviado. Ahora, lo interesante es que este mensaje no era para los días de Enoc. Enoc fue transportado al cielo, dice la Biblia, y no vio cumplirse esta profecía. Es decir, no era para su época, no era verdad presente para su tiempo. Así que Dios llamó a Enoc, le dio un mensaje de juicio. Conectado con el mensaje de juicio había una profecía de tiempo, y esta profecía no era para los días de Enoc, era para el tiempo del cumplimiento. Ahora, se me ocurre preguntar, al final de este periodo, cuando iba a venir el juicio, levantó Dios a otro profeta que impartió el mismo mensaje que había impartido Enoc. Claro que sí. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Ese profeta se llamó Noé. La Biblia dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Es decir, la sociedad estaba como dijo Enoc. Y por lo tanto Dios ahora llama a Noé. Y Noé predica y le dice a la gente, el tiempo del cual habló Enoc se está terminando. Esa profecía se va a cumplir en este tiempo. Arrepiéntete y entrégate a Dios. Note lo que dice en cuanto a Noé en segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5. Segunda de San Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5. Está hablando de Noé. Y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. La palabra pregonero significa predicador en griego. Predicador de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Yo pregunto, ¿es eso lo que profetizó Enoc? ¿Que Dios iba a castigar a los impíos por su impiedad? Claro que sí. ¿Y quién anunció que Dios lo iba a hacer en su época? Fue Noé. Noé fue el profeta que se levantó al final de este periodo e hizo verdad presente el mensaje que había proclamado anteriormente Enoc. Ahora yo pregunto, ¿salvó Noé bajo su liderazgo a un pueblo remanente? Claro que sí. ¿Cuántas personas fueron salvas cuando Dios vino en juicio contra el mundo antediluviano? Ustedes saben, se salvaron un total de ¿qué? De 8 personas. Es decir, bajo el segundo profeta, Dios saca a un remanente. Este es el primer ejemplo de cómo obra Dios cuando llama a un profeta y le da una profecía de tiempo. Llama al profeta, le da un mensaje. Junto con el mensaje, una profecía de tiempo. Y le dice, esta profecía no es para tu época. Cuando está llegando el periodo a su fin, Dios levanta a otro profeta. Tiene el mismo mensaje de juicio. Dice, este mensaje de aquel profeta ahora es verdad presente, porque el tiempo está llegando a su fin. Y Dios, bajo el liderazgo de ese profeta, saca a un pueblo remanente. Los primeros 2 profetas con quienes Dios hace esto son Enoc y Noé. Ahora vamos a nuestro segundo ejemplo. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7. Aquí se habla de un individuo que generalmente no pensamos de él como un profeta. Pensamos de él más bien como un patriarca. Estoy refiriéndome a Abraham, el padre de todos los fieles.
Pero la Biblia nos dice que Abraham fue profeta. Ahora, permítame darles ese versículo en Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7, pero primero les doy un poquito de contexto. Nos dicen en este capítulo 20 que Abraham fue a la ciudad de Gerar y el rey allí se llamaba Abimelech. Y claro, parece que Sara, la esposa de Abraham, era muy hermosa y Abraham tenía miedo de que Abimelech tomara a su esposa y lo matara a él. Entonces Abraham le dice a Sara, mira Sara, dile a Abimelech que eres mi hermana. Que era una verdad, pero era solamente una verdad parcial, que es una mentira total. Y entonces Abimelech tomó a Sara por mujer y Dios se le apareció a Abimelech en sueños. Y aquí es que leemos Génesis 20 y el versículo 7. Dice Dios a Abimelech, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Yo pregunto entonces, ¿era Abraham un profeta según este pasaje? Claro que era un profeta. Ahora, ¿qué profecía de tiempo le dio Dios a Abraham? Vamos a Génesis, el capítulo 15 y los versículos 13 y 14. Génesis 15 y los versículos 13 y 14. Fíjense que este profeta que Dios llama, Dios le da un mensaje vinculado con una profecía de tiempo. Dice allí, empezando en el versículo 13 del capítulo 15, lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Yo pregunto, ¿es esa una profecía de tiempo? Claro que sí. Dios está diciendo a través del profeta Abraham que el pueblo de Dios iba a ser oprimido por 400 años. Pero luego noten el versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. ¿Es un mensaje de juicio? ¿Cómo no? Dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios entonces llama a Abraham el profeta, le da un mensaje. Con el mensaje le da una profecía de tiempo, de que el pueblo de Dios iba a ser oprimido 400 años, pero al final del periodo Dios los iba a librar de su servidumbre. Ahora yo me pregunto, ¿será que este mensaje era para los días de Abraham? No. En realidad esto no era verdad presente para el tiempo de Abraham. Note lo que dice Génesis, el capítulo 15 y el versículo 15. Dice Dios a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Es decir, tú vas a morir, tú vas a descansar en paz, y esta profecía no se aplica a ti. Te vas a poner viejo y en tus días no se va a cumplir esta profecía. Ahora yo pregunto, cuando los 400 años llegaron a su final, ¿levantó Dios a otro profeta para hacer verdad presente esta profecía? Claro que sí. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Se llamaba Moisés, exactamente. Generalmente no pensamos de Moisés como profeta. Pensamos de Moisés como el gran líder de Israel, el líder del Éxodo. Pero la Biblia nos dice que Moisés fue un profeta. Vamos a notarlo en el libro de Oseas, Oseas el capítulo 12 y el versículo 13. Oseas el capítulo 12 y el versículo 13. Está hablando de la liberación de Israel de Egipto. Y dice aquí, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Noten entonces que Moisés fue el gran profeta que dirigió al pueblo de Israel en su éxodo de Egipto.
Yo pregunto entonces, Moisés hizo verdad presente el mensaje que había dado Abraham mucho antes que esto, en cuanto a los 400 años. Claro que sí. Es más, en Éxodo 12, 40 y 41, fíjense cómo opera Dios en forma maravillosa. Nos dice allí en Éxodo 12 que el mismo día en que se cumplió esta profecía que Dios le dio a Abraham, Dios a través de Moisés libró al pueblo de Israel de Egipto. A través de la obra de Moisés, este segundo profeta. Ahora yo pregunto, ¿Moisés salvó o sacó a un remanente bajo su liderazgo? Claro que sí. ¿Quiénes fueron? El pueblo de Israel fue salvado bajo el liderazgo de Moisés. Así que encontramos el mismo proceso. Dios llama a un profeta, le da un mensaje, lo conecta con una profecía de tiempo, le dice, esto no es para tu época. Pasa el periodo de tiempo, cuando llega a su final o está llegando a su final, Dios levanta a otro profeta, le da el mismo mensaje. Dice, el tiempo se ha cumplido. Esto es verdad presente para esta época. Dios viene en juicio y Dios salva a un pueblo remanente. Ahora queremos ir a nuestro tercer ejemplo de la Sagrada Escritura. Vayan conmigo al libro de Jeremías, el capítulo 25. Jeremías, el capítulo 25, y voy a leer los versículos 11 y 12. Jeremías 25, y los versículos 11 y 12, les doy un poquito de contexto. El pueblo de Israel, después que salió de Egipto y se estableció en Canaán, constantemente apostató contra Dios. Y por lo tanto Dios dijo, los voy a llevar cautivos a Babilonia para que queden curados de la idolatría. Los voy a llevar allá a Babilonia, voy a permitir que Nabucodonosor los oprima por causa de su idolatría para ver si quedan curados de la idolatría. Ahora noten Jeremías, el capítulo 25 y los versículos 11 y 12. Dios está profetizando lo que va a suceder con su pueblo. Dice, toda esta tierra, que es la tierra de Judea, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto tiempo? 70 años. Pregunta, ¿fue Jeremías un profeta? Yo no sé si es necesario leer un versículo de la Biblia. Vamos a hacerlo. No dejemos ningún punto sin cubrir. Vaya conmigo a Jeremías, el capítulo 1 y el versículo 5. Jeremías 1 y el versículo 5. Aquí dice que Dios llamó a Jeremías como profeta desde el vientre de su madre. Dice allí, en el versículo 5, antes que te formase en el vientre, aún antes, dice aquí, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿fue Jeremías un profeta? Claro que sí. ¿Le dio Dios un mensaje? ¿Cómo no? ¿Ese mensaje estaba conectado con una profecía de tiempo? Claro que sí. Ahora, noten lo que dice el versículo 12 de Jeremías 25. Y cuando sean cumplidos los 70 años, es decir, cuando este periodo de tiempo llegue a su fin, castigaré al rey de Babilonia. ¿Va a venir en juicio Dios contra el rey de Babilonia? ¿Va a juzgarlo? Claro que sí. Dice, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su iniquidad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Dios dice a través de Jeremías, voy a permitir que mi pueblo vaya cautivo a Babilonia. Allí van a permanecer 70 años. Al final de los 70 años, yo los voy a sacar y los voy a librar de Babilonia y van a regresar otra vez a su tierra. Muy interesante. Ahora yo pregunto, ¿esta profecía era para los días de Jeremías? No. En realidad Jeremías murió décadas antes de que se cumpliese esta profecía. Y sin embargo Dios llamó a Jeremías, le dio
el mensaje era un mensaje de juicio, iba vinculado con una profecía de tiempo, pero Dios le dice a Jeremías, esto no es para tu época. Ahora yo pregunto, al final de este periodo, levantó Dios a otro profeta para apuntar a esta profecía y decir, mire, la profecía se ha cumplido, Dios va a librar a su pueblo. Claro que sí. ¿Quién fue ese profeta? Se llamó Daniel. Vayan conmigo a Daniel, el capítulo 9 y los versículos 1 y 2. Daniel 9 y los versículos 1 y también el versículo 2. Dice aquí, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, dicho sea de paso, esto está sucediendo en el año 538 antes de Cristo. Babilonia acabó de caer el año anterior. 538. Los 70 años se terminan en el año 536, 2 años después. Y fíjense la profecía que está estudiando Daniel. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué está estudiando Daniel al final de este periodo? La profecía de los 70 años. Porque él tiene que dirigir al pueblo de Dios en su éxodo de Babilonia, como Moisés había dirigido a Israel en su éxodo de Egipto. Es decir, que Daniel hace de esta profecía de los 70 años verdad presente. Él dice, ahora Dios ha juzgado a Babilonia, Dios va a cumplir lo que dijo, nos va a sacar de Babilonia y nos va a llevar a nuestra tierra cuando terminen los 70 años. Y saben que 2 años después, según Esdras, el capítulo 1 y el versículo 1 al 4, Ciro dio un decreto de que el pueblo de Israel debía nuevamente regresar a Jerusalén para reedificar el templo de Jehová. Es decir, que el profeta que hizo verdad presente esta profecía de Jeremías fue Daniel. Y yo pregunto, bajo el liderazgo de Daniel, ¿salvó y sacó Dios de Babilonia a un remanente? Claro que sí. El pueblo de Israel, Dios lo sacó y lo llevó otra vez a su tierra. Regresaron 50,000 personas que habían estado cautivas en Babilonia. Ese es nuestro tercer ejemplo. Fíjense cómo Dios obra matemáticamente en este asunto. Vamos al cuarto ejemplo. Hay otra profecía en el libro de Daniel que es muy importante. Se conoce como la profecía de las 70 semanas. ¿Han oído hablar de la profecía de las 70 semanas? Ahora, yo no voy a leer el pasaje, les voy a dar la referencia. Se encuentra en Daniel 9 y los versículos 24 al 27. Lo que quiero subrayar es esto, que esa profecía apunta a 3 grandes eventos en la vida del Mesías. En primer lugar, esa profecía dice que después de las primeras 69 semanas, que son 483 años, iba a ser ungido el que iba a ser el Mesías. Y esa es una redundancia porque la palabra Mesías significa ungido. Es decir, se iba a ungir al que Dios había escogido para salvar a su pueblo. Es decir, que hacia el final de este periodo, durante la última semana de las 70, iban a pasar 3 cosas. Número 1, el ungimiento del Mesías. En segundo lugar, se enfatiza que a la mitad de esa última semana, es decir, después de los primeros 3 años y medio de esa semana número 70, se le iba a quitar la vida al Mesías. Dice que sería cortado. Y dice que causaría que los sacrificios y las ofrendas cesaran. Es decir, las ofrendas ya no iban a tener ningún significado, ninguna trascendencia. Y luego, el último evento es, por el rechazo del pueblo, del Mesías,
La puerta de la gracia se iba a cerrar para la nación judía al terminar las 70 semanas. Eso sería en el año 34. Es decir, la última semana, exactamente como dice aquí, el Mesías iba a ser ungido, el Mesías durante esa semana iba a morir y durante esa semana se iba a cerrar la puerta de la gracia para la nación judía. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje era verdad presente para los días de Daniel? No, porque esta es una profecía de 490 años. Los primeros 483 años iban a pasar 69 semanas, luego iba a venir la última semana. Daniel había muerto centenares de años antes de que se cumpliera esta profecía con el Mesías. Es decir, Dios le dio este mensaje a Daniel en cuanto a lo que iba a suceder al final de esta profecía, pero esa profecía no era para los días de Daniel. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje que Dios le dio a Daniel era un mensaje de juicio? Claro que sí. ¿Por qué fue castigado el Señor Jesucristo? ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? Fue juzgado por su Padre porque Él estaba cargando nuestros, ¿qué? Nuestros pecados. Y yo pregunto, cuando vino a Roma contra la ciudad de Jerusalén, ¿fue un juicio de Dios contra Jerusalén por haber rechazado al Mesías? Claro que sí. Es decir, que el mensaje que Dios le dio a Daniel era un mensaje de juicio. Era un mensaje conectado con una profecía de tiempo y no era para su época. Ahora yo pregunto, al final de este periodo, hacia el final de este periodo, ¿levantó Dios a otro profeta que hizo verdad presente esta profecía? Claro que sí. ¿Cómo se llamó ese profeta? Se llamó Juan el Bautista. Vamos a anotarlo. Juan, el capítulo 1, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 29. Juan 1 y el versículo 29. Dicho sea de paso, ¿quién fue el que bautizó a Jesús? Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús, ¿verdad que sí? ¿Fue Jesús ungido cuando fue bautizado? Claro que sí. ¿Qué cayó sobre Jesús cuando él fue bautizado? El Espíritu Santo en forma de paloma. Es decir, fue ungido por el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús, inmediatamente después de ser bautizado, según Lucas 4, comenzó su ministerio en Nazaret y dice, el Espíritu de Dios es sobre mí y me ha ungido. Y luego habla para predicar a los que están tristes, a los encarcelados, a los pobres, etc. Es decir, había sido ungido por el Espíritu Santo cuando fue bautizado. ¿Y quién fue el que lo bautizó? Juan el Bautista. Recuerdan que en la profecía de las 70 semanas, el primer gran evento iba a ser el ungimiento del Mesías. Ahora, ¿cómo introdujo Juan el Bautista al Mesías? Noten Juan 1 y el versículo 29. El siguiente día vino Juan a Jesús. Vio Juan, a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Fíjense, ungido y lo presentó como el Cordero de Dios. Noten el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué era lo que pasaba con los corderos en Israel? Los corderos eran sacrificados. ¿Cuál era el segundo gran evento de la profecía de las 70 semanas? Que el Mesías iba a ser ¿qué? Cortado, que el Mesías iba a morir. Y Juan el Bautista lo introduce como el Cordero que va a morir. Juan el Bautista lo bautiza y en ese momento Jesús es ungido. Ahora yo pregunto, ¿será que Juan el Bautista también habló a los judíos en cuanto al hecho de que si no se arrepentían se iba a cerrar la puerta de la oportunidad para ellos? Claro que sí. Vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 3. San Mateo, el capítulo 3, y quiero leer el versículo 10.
San Mateo el capítulo 3 y el versículo 10. Aquí Juan el Bautista está comenzando su ministerio. Y vamos a leer el versículo 9 para el contexto. Dice Juan el Bautista, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Es decir, no se jacten de que son judíos literales. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Saben que en el deseado de todas las gentes dice que no estaba Juan apuntando a un montón de piedras, sino que estaba apuntando a los soldados gentiles que se habían presentado para el bautismo de Juan. Porque los judíos pensaban que los gentiles eran piedras, porque según ellos tenían un corazón de piedra. Les decían cerdos, porque supuestamente eran inmundos, y les decían también perros a los gentiles. Imagínense eso. Les decían piedras. Dios está diciendo a través de Juan el Bautista, mire, no piensen que son gran cosa porque son hijos de Abraham, porque Dios, si quiere, puede levantar hijos de Abraham de estos gentiles, si Él quiere. Y luego noten el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Fíjense, quiero que noten que está hablando de árboles y luego habla de uno. Dice, por tanto, todo árbol, singular, todo árbol que no da buen, ¿qué? Fruto, es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Yo pregunto, ¿es ese un mensaje de juicio? Oh, claro que sí. Ahora, ¿a qué árbol se estaba refiriendo Juan el Bautista cuando dijo, cualquier árbol que no produzca fruto será cortado y echado en el fuego? En realidad estaba hablando del pueblo judío, que profesaban ser hijos de Abraham, pero sus obras, sus frutos, mostraban que no eran hijos de Abraham. Ahora, yo quiero compartir con ustedes una historia, no la vamos a buscar, pero se las voy a relatar. Al final del ministerio de Jesús, solo unos pocos días antes de su muerte, Jesús vio en la distancia a una higuera y tenía hambre. Y le dice a los discípulos, miren, vamos allá a la higuera a ver si conseguimos algún fruto, porque tengo hambre. Y los discípulos, está bien, nosotros también tenemos hambre. Y van con Jesús y cuando llegan al árbol, esa higuera con hojas hermosas, frondosas, dice la Biblia que no tenía ni un solo higo. Ahora, en Tierra Santa, cuando la higuera tiene hojas, significa que debe tener fruto. Porque primero le sale el fruto y luego después le salen las hojas anunciando que tiene fruto. Si tenía hojas, debía haber tenido fruto, pero no tenía. Es decir, era un árbol que no había producido fruto. Y por lo tanto el Señor Jesucristo le dijo a ese árbol, nunca más crezca fruto sobre ti, jamás. Y dice la Biblia que el siguiente día, cuando Jesús pasó con los discípulos por allí, esa higuera se había secado desde sus raíces. Esa higuera representaba al pueblo de Israel, que iba a rechazar al Mesías. En el año 34, al concluir las 70 semanas, se iba a cerrar la puerta de la gracia, no para los individuos. Dios ama a los judíos, pero para la nación judía se iba a cerrar la puerta de la oportunidad y el evangelio iba a ir a los gentiles. Y fíjense que en el año 70 no solamente el árbol fue cortado, sino que fue echado en el fuego, porque la ciudad de Jerusalén fue quemada con fuego por las tropas romanas. Es decir, que Daniel profetizó 3 grandes eventos de la vida del Mesías. 1, su ungimiento. 2, su muerte. Y 3, el cierre de la puerta de la gracia para la nación judía. Juan el Bautista se levanta y predica esos 3 mismos asuntos. Bautiza a Jesús cuando es ungido. En segundo lugar, lo presenta como el Cordero de Dios que iba a morir. Y en tercer lugar, dice, si la nación judía no produce fruto, será que cortada y echada ¿a dónde? Y echada en el fuego. Qué interesante este proceso, ¿verdad que sí? Matemático. Hemos visto 4 ejemplos hasta ahora. Necesitamos en los últimos minutos que nos quedan ir a nuestro último ejemplo. Ahora, dicho sea de paso, ¿sacó Dios a un remanente como resultado de la obra de Juan el Bautista y luego la obra posterior de Jesús? Claro que sí. En Romanos, el capítulo 11, el apóstol Pablo lo llama un remanente salvo por gracia. Fíjense que los discípulos todos eran judíos. Y eran muchos de ellos discípulos de Juan.
que aceptaron al Mesías. Es decir, bajo el liderazgo de Juan y Jesús, que vino después de él, se salvó a un remanente. Cuando Dios juzgó a la nación judía, también Dios recuperó de entre los gentiles a un remanente fiel a él. Ahora necesitamos ir a nuestro último ejemplo. Daniel tiene otra profecía. Se conoce como la profecía de los 2300 días. Se encuentra en Daniel 8 y el versículo 14. Si quieren ir allí conmigo, Daniel 8 y el versículo 14. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, sabemos que las profecías, días, representan años. Es decir, Daniel está diciendo, en 2300 años el santuario será purificado. Ahora, en Daniel 9 nos explica que la profecía de los 2300 días comienza en el año 457 a.C., con el decreto de Artajerjes de restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén. Ahí comienza la profecía de los 2300 días, es decir, las 70 semanas son la primera parte de la profecía de los 2300 días. Los 490 años de las 70 semanas son la primera porción de los 2300 días. Es decir, lo único que tenemos que hacer es empezar en el año 457 e ir hacia adelante 2300 años y vamos a llegar a la fecha de la purificación del santuario. Ahora escuchen bien, no puede ser este santuario el santuario terrenal. ¿Y saben por qué? Porque el santuario terrenal fue destruido en el año 70. Y esto nos lleva hasta el año 1844. En esa fecha no había santuario en la tierra, no había templo en la tierra, había sido destruido el templo judío por los romanos. Cuando vamos al libro de Hebreos, notamos que el templo de los cristianos es el templo celestial. El santuario en el cual obra Cristo es el santuario celestial. Así que en 1844, cuando dice que el santuario será purificado, significa que se iba a realizar una obra de juicio como la que sucedía en el día de expiación en Levítico el capítulo 16. Cuando todos los pecados que habían entrado al santuario durante el transcurso del año, una vez al año, al final del año, el santuario era purificado de esos pecados. Y eso representaba el gran juicio, porque se separaba a los justos de los injustos. Ahora yo pregunto, ¿esta profecía era para los días de Daniel? No. Noten Daniel el capítulo 12 y el versículo 4. Hablando de esta profecía de los 2300 días, Daniel 12 y el versículo 4, Dios le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Es decir, esto no es para tu época, sella el libro, cierra el libro, séllalo. Y luego dice, hasta el tiempo del fin. Es decir, en el tiempo del fin se iba a quitar el sello. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es decir, el libro de Daniel no era para la época de Daniel, especialmente la parte que tiene que ver con los 2300 días, no era para los días de Daniel. Se iba a cumplir milenios antes o después de lo que había dicho Dios al profeta Daniel. Noten también el versículo 9 de Daniel 12. Dios le está hablando. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Es decir, esta profecía de los 2300 días no es para tu época. Ahora se me ocurre hacer esta pregunta. ¿Creen ustedes que al final de este periodo de tiempo Dios iba a levantar a otro profeta para hacer verdad presente el mensaje de Daniel 8:14? ¿Creen ustedes que alrededor del año 1844 Dios iba a levantar una voz profética que dijera la profecía de la cual habló Daniel, de un juicio, de la purificación del santuario, ahora se está cumpliendo? Se me ocurre hacer esa pregunta. ¿Creen que sí? Pues claro que sí.
En todos los otros casos funcionó el mismo proceso. Esperaríamos entonces que en 1844 levantaría Dios a un profeta que predicaría el mismo mensaje que predicó Daniel en cuanto a los 2300 días, que iba a explicar lo que es la purificación del santuario, que iba a hablar sobre el inicio del juicio en el santuario. Eso esperaríamos. ¿Saben lo que es extraordinario? En diciembre del año 1844, después de lo que se conoce como el Gran Chasco, cuando Jesús no vino, estaban esperando que Jesús viniera a purificar el mundo, creían que este mundo era el santuario, aunque la Biblia no dice que el mundo es el santuario. Y quedaron chasqueados porque Jesús no vino. Los pioneros empezaron a estudiar las profecías después de esto y se dieron cuenta que el santuario no era el terrenal, sino el celestial. Y que la purificación del santuario no era la segunda venida, sino que era el comienzo del juicio en ese santuario celestial. Y Dios levantó a una persona para explicar lo que había pasado en 1844 para que la gente pudiera recibir ánimo y aliento. Diciembre de 1844, Dios levantó a una mujer llamada Elena G. de White. ¿Y sabe lo que es interesante? Ella podría haber hablado de muchas cosas. Podría haber hablado de la Trinidad, podría haber hablado primero de la salud, podría haber hablado primero del sábado, podría haber hablado primero de lo que pasa cuando una persona muere, podría haber hablado de muchas doctrinas bíblicas. Pero saben que si ustedes miran las primeras visiones que ella tuvo, se encuentran en el libro Primeros Escritos. Lo interesante es que ella se enfoca en lo que pasó en 1844. Quiere explicar por qué la gente quedó chasqueada y cómo Jesús inició el juicio en el santuario celestial en 1844. E inmediatamente uno se pregunta, ¿y por qué habló de eso? ¿Por qué no habló de otras cosas? La razón es muy sencilla. Para ser el verdadero profeta, necesitaba hablar sobre el mismo tema del cual habló Daniel. Sobre los 2300 días tenía que ser su predicación. Y ese fue el tema central de la predicación de Elena White al principio de su ministerio. Fue explicar la purificación del santuario y la razón del gran chasco. Ahora, ¿saben algo interesantísimo? Elena G. de White, Dios la usó para rescatar a un remanente de todas las iglesias cuando Dios comenzó este juicio. ¡Qué interesante! Se conoce como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La iglesia que cree que el juicio comenzó en el año 1844 y que mientras que Jesús purifica el santuario allá, el Espíritu Santo quiere purificar el santuario de nuestra vida acá. Ese es el propósito de los escritos de ella. Es hablar de la necesidad de purificación del templo del alma mientras Jesús purifica el santuario celestial del registro del pecado. Ahora, ¿saben algo interesante? Alrededor de esta fecha se levantaron muchos diferentes movimientos en esa misma región que se conoce como Nueva Inglaterra. Les comparto esto. Durante este mismo periodo, alrededor de este tiempo, de 1844, se levantó la iglesia que se conoce como Ciencia Cristiana, Christian Science, con su profetisa Mary Baker Eddy. Durante este periodo, aproximadamente, se levantaron también los mormones, con su profeta, José Smith. Durante ese tiempo se levantó lo que se conoce como la teosofía. Hoy le decimos la nueva era. La teología de la nueva era comenzó en esa época con una campeona que se llamaba Helena Blavatsky. Durante este periodo se levantó también la fe de los Bahá'í, que es como una religión combinada de cristiana y musulmana. Interesante, se originó la religión de Bahá'í bajo su fundador, que profesaba ser profeta, Abdul Baha. Durante este tiempo se levantó el espiritismo moderno,
Primero con un hombre que se llamó Andrew Jackson Davis y luego con las hermanas Fox de la ciudad de Rochester. 1844 a 48 durante esa época. Durante este tiempo se levantó el pentecostalismo moderno con una mujer que se llama Margarita MacDonald. Durante este tiempo aproximado se levantaron los testigos de Jehová. Durante este tiempo se levantó Charles Darwin con su filosofía del evolucionismo. Durante este tiempo escribieron su filosofía Carlos Marx y Federico Engels, que llegó a ser la base del comunismo. Todos estos movimientos y muchos otros menores que no voy a mencionar se levantaron alrededor del año 1844. Yo pregunto, ¿por qué creen ustedes que esos movimientos se levantaron alrededor de 1844? Porque Satanás sabía cuándo se iba a cumplir la profecía de los 2300 días. Y él quería confundir las mentes de la gente, no sabiendo dónde estaba la verdad. Por eso levantó todos esos diferentes movimientos para que la gente estuviera confundida. Ahora alguno dice, Pastor Bor, ¿cómo sabe usted que el movimiento adventista es el verdadero? Es muy sencillo. Elena G. de White fue la única que habló sobre la profecía de los 2300 días. Todos los demás hablaron de otras cosas. José Smith dijo que se podía casar uno con muchas mujeres, los testigos de Jehová, de que Jesús no es Dios, los Bahá'í, otras doctrinas, ciencia cristiana, de que no tenemos un cuerpo real, el espiritismo, que uno puede hablar con los muertos, el pentecostalismo, que uno debe hablar en lenguas. En otras palabras, toda clase de doctrinas enseñaban estos movimientos, pero había una sola profetisa que habló de los 2300 días y fue Elena White. Así que si están buscando cuándo encontrar el verdadero don profético y en qué pueblo, se puede hacer desde esta perspectiva matemática de la palabra de Dios. Así que lo único que nos vale es estudiar estos preciosos libros que Dios nos ha dejado. El enigma junto al río Ulai y la pregunta cósmica. Estamos en el tercer año del reinado de Belsasar. El profeta Daniel, anciano y cansado por el peso de la cautividad en Babilonia, es transportado en visión a Susa, junto al río Ulai. Lo que ve allí no es simplemente un conflicto político entre naciones, es una guerra declarada contra el mismo trono de Dios. Después de presenciar el choque brutal entre el carnero, Medo-Persia, y el macho cabrío, Grecia, la visión de Daniel se centra en un poder aterrador que surge de la fragmentación del imperio griego. Un cuerno pequeño, que crece de manera descomunal. Pero a diferencia de las bestias anteriores, este poder no se conforma con la conquista horizontal, terrenal, su ambición es vertical. La Biblia describe su blasfemia con un lenguaje que estremece. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Daniel 8:10 al 11. Daniel ve, horrorizado, cómo este poder terrenal intenta usurpar funciones celestiales, ve la verdad echada por tierra. Daniel 8:12. El sistema de sacrificios, el ministerio sacerdotal que apuntaba al Mesías, es oscurecido por un sistema falso de mediación humana. Es un ataque directo al corazón del plan de salvación. La escena es tan angustiante que el mismo cielo no puede permanecer en silencio. Daniel oye a dos seres celestiales hablando. Uno de ellos lanza la pregunta que resume el dolor de todos los fieles a través de la historia. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? ¿Y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Daniel 8:13. Es el grito del universo. ¿Hasta cuándo triunfará el mal? ¿Hasta cuándo la verdad será pisoteada? ¿Hasta cuándo el carácter de Dios será difamado por sistemas religiosos falsos? La respuesta que resuena desde el trono de Dios no es una fecha ambigua, es una medida exacta. Una garantía matemática de que el mal tiene un límite prefijado por el Altísimo. Y él dijo,
hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Esta es la profecía de tiempo más larga de la Biblia. 2300 días proféticos. Siguiendo el principio bíblico inquebrantable de día por año, establecido en Números 14:34 y Ezequiel 4:6, estamos ante un periodo colosal de 2300 años literales. Pero para Daniel, esta respuesta fue devastadora. Él estaba esperando el fin de los 70 años de cautiverio predichos por Jeremías. ¿Qué eran estos 2300 años? ¿Significaba que la restauración se pospondría indefinidamente? La mente del profeta no pudo soportarlo. Él mismo lo confiesa. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel 8:27. El ángel Gabriel había recibido la orden. Enseña a éste la visión. Daniel 8:16. Había explicado la parte del carnero, del macho cabrío y del cuerno pequeño. Pero cuando llegó a la parte del tiempo, las 2300 tardes y mañanas, Daniel se desmayó. Esa parte de la visión quedó sellada, un enigma suspendido en el tiempo, esperando la llave que la abriría. Elena G. de White nos sitúa en la magnitud de este momento. La profecía que parecía revelar más claramente el tiempo de la segunda venida era la de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces será purificado el santuario, versión moderna. Pero el Señor no había dado esa profecía para envolverla en misterio, sin que nadie pudiera entenderla. Elena G. de White, El conflicto de los siglos. Página 373. El cielo no había terminado con Daniel. El enigma de los 2300 días no quedaría sin resolver. Dios dejó al profeta recuperarse, orar y estudiar, preparándolo para el momento en que el mensajero celestial regresaría con la llave maestra de la profecía cronológica. El destino del mundo dependía de entender cuándo comenzaba y cuándo terminaba ese reloj gigante de 2300 años, el retorno de Gabriel. La llave de los 70 semanas pun la angustia. De Daniel por la visión no entendida no es un sentimiento pasajero. Pasan los días, y el profeta, aunque atendí los negocios del rey, sigue espantado. Daniel 8:27. Él sabe que hay un mensaje urgente en esa profecía de tiempo que no ha podido desentrañar. En su capítulo 9, Daniel, en una de las oraciones más sentidas y sinceras de la Biblia, confiesa los pecados de su pueblo y clama a Dios por misericordia y entendimiento. Él está preocupado por la restauración de Jerusalén y su templo, y por el fin de los 70 años de cautiverio predichos por Jeremías. Y es en respuesta a esta oración ferviente que Dios envía de nuevo a su mensajero, el ángel Gabriel, el mismo que había comenzado la explicación de la visión anterior, aparece volando con presteza. Daniel 9:21. No hay tiempo que perder. Su misión es clara. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, y entiende la visión. Daniel 9:22 al 23. ¿Qué visión debía entender Daniel? La de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8. Esa era la parte que Daniel no había comprendido y que lo había dejado enfermo. Gabriel le da la llave maestra para entender el punto de partida de los 2300 años. Él le revela el período de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Daniel 9:24. Aquí Gabriel no solo da un punto de partida, sino que revela el propósito divino para la nación judía y para el Mesías. 70 semanas que, siguiendo el principio de día por año, son 490 años literales. 70 semanas X 7 días, semana X 1 año día, 490 años,
Estos 490 años estaban determinados o cortados, del hebreo chatak, del periodo más largo de los 2300 años. Esto significa que los 2300 años y los 490 años comienzan al mismo tiempo. La sierva del Señor, Elena G. de White, subraya esta conexión vital. Las 70 semanas de Daniel 9:24 son cortadas o separadas de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Gabriel había sido enviado para dar a Daniel sabiduría e inteligencia, y para ayudarle a entender la visión. El ángel había explicado la mayor parte de la visión del capítulo 8, pero no había dado explicación alguna del tiempo. De los 230 días, Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 374. ¿Cuándo comenzarían estos 490 años? Gabriel especifica el punto de partida con asombrosa precisión. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia. Daniel 9:25. Aquí tenemos el decreto. No un decreto para regresar del cautiverio, hubo varios, sino para restaurar y edificar a Jerusalén con autoridad civil y política. El comentario bíblico adventista lo identifica. Este es el decreto de Artajerjes Longimano, rey de Persia, emitido en el 7º año de su reinado, tal como se registra en Esdras 7. Este decreto otorgaba a Esdras plena autoridad para restaurar la administración civil y religiosa en Jerusalén. Comentario bíblico adventista. Tomo 4 sobre Daniel 9:25. La historia, nuestro calendario más confiable, registra que este decreto entró en vigor en el otoño del año 457 a.C. Este es nuestro punto de partida. Ahora, tracemos la línea de tiempo que Gabriel le dio a Daniel. Desde el 457 a.C. comienzan las 70 semanas, 490 años. Semanas, 49 años. Este periodo se extiende hasta el año 408 a.C., que marca el final de la reconstrucción de Jerusalén en tiempos de angustia. Daniel 9:25. Como lo narran Esdras y Nehemías, semanas, 434 años. Después de las 7 semanas, Gabriel añade 62 semanas, 49 años, plus 434 años, 483 años desde el decreto, 157 a.C., 483 años, 27 después de Cristo. Recordemos que no hay año cero. Se pasa directamente del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo. ¿Qué evento monumental ocurrió en el año 27 después de Cristo? Hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:25. El comentario bíblico adventista nos ilumina. La palabra Mesías significa el ungido. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo en su bautismo, que ocurrió en el 15º año del imperio de Tiberio César. Lucas 3:1. Este año ha sido establecido por la historia secular como el 27 después de Cristo. Así la profecía de las 69 semanas, 7 plus 62, se cumplió con asombrosa exactitud en el bautismo de Jesús. Comentario bíblico adventista. Tomo 4, sobre Daniel 9:25. Elena G. de White describe este momento profético con reverencia. El tiempo de su bautismo marca el comienzo de su ministerio público. Fue en el año 27 después de Cristo cuando Jesús, el Mesías, el ungido, se presentó ante el pueblo, y allí, a la orilla del Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Ese día se cumplieron las 69 semanas. Paráfrasis compilada de El deseado de todas las gentes. Pero la profecía de las 70 semanas no termina en el bautismo. La última semana, la semana crucial, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra durará la desolación.
Daniel 9:26. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Gabriel se enfoca en la 70ª semana, la última de las 70. Esta semana, 7 años literales, es la cumbre de la profecía mesiánica. Por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Cristo, después de su bautismo en el 27 después de Cristo, ministró durante 3 años y medio, confirmando su pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto se refiere a la crucifixión de Jesús. 3 años y medio después de su bautismo, después de Cristo, Pals 3, 5 años, 31 después de Cristo, Jesús fue crucificado. Con su muerte, el sistema de sacrificios del templo, que apuntaba a él, perdió todo su significado y poder. Elena G. de White lo explica con una lucidez impactante. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esto significaba que el servicio del santuario terrenal había cesado. El gran sacrificio había sido hecho, y el sistema de ofrendas había terminado. La mitad de la semana marcó la muerte del Cordero de Dios. Elena G. de White. El conflicto de los siglos, página 379. Desde la crucifixión en el 31 después de Cristo, quedan 3 años y medio para completar las 70 semanas. 31 después de Cristo plus 3,5. Años 34 después de Cristo. ¿Qué ocurrió en el 1934 después de Cristo, que marcó el fin de las 70 semanas, determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad? En el 34 después de Cristo, Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado hasta la muerte por el Sanedrín judío. Este evento marcó el rechazo final y oficial de la nación judía como cuerpo al Evangelio. Fue entonces cuando el Evangelio, que hasta ese momento se había predicado principalmente a los judíos, comenzó a ir a los gentiles con toda su fuerza, a través del ministerio de Pablo. Así, las 70 semanas o 490 años terminaron en el año 34 después de Cristo, escribe la sierva del Señor. En esa fecha, por el apedreamiento de Esteban, la nación judía selló su rechazo final del Evangelio, y el mensaje del Evangelio se volvió decididamente a los gentiles. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 380. Hemos establecido el punto de partida, 457 a.C., y el punto final, 34 después de Cristo, de las 70 semanas. Y lo más importante, hemos anclado la profecía en el Mesías y su ministerio. Pero recordemos, estas 70 semanas, 490 años, son solo una porción de la visión de los 2300 días. Si comenzamos los 2300 años en el 457 a.C., y ya transcurrieron 490 años hasta el 34 después de Cristo, ¿cuánto tiempo más queda? El cálculo de los 2300 años y el gran chasco. La profecía de Daniel 8:14 es hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Sabemos que un día profético equivale a un año literal. Por lo tanto son 2300 años. Sabemos que los 2300 años y las 70 semanas, 490 años, comienzan al mismo tiempo, en el otoño del 457 a.C. Ya hemos calculado que las 70 semanas, o 490 años, terminaron en el 34 después de Cristo. Ahora, simplemente restamos los 490 años ya transcurridos de los 2300 años totales. 2300 años, 490 años, 1810 años restantes. Estos 1810 años comienzan donde terminaron los 490 años, es decir, en el año 34 después de Cristo. 34 después de Cristo, plus 1810 años,
1844 después de Cristo. Este es el año que, según la profecía, el santuario sería purificado. El comentario bíblico adventista lo confirma con la precisión de la historia y la profecía. Así, la profecía de los 2300 años, que comenzó en el 457 a.C., con el decreto de Artajerjes para restaurar y edificar Jerusalén, se extiende hasta el año 1844 después de Cristo. Este cálculo es matemáticamente irrefutable. Comentario bíblico adventista, tomo 4 sobre Daniel 8:14. Pero aquí es donde la profecía de tiempo, que parecía tan clara, se encontró con una gran confusión. El gran chasco. Los pioneros de la fe, hombres y mujeres devotos, estudiaron estas profecías con una diligencia sin precedentes. El predicador bautista William Miller, después de años de estudio meticuloso, llegó a la misma conclusión. El año 1844 ellos creyeron, como la mayoría de los cristianos de su tiempo, que el santuario de Daniel 8:14 era la tierra. Por lo tanto, interpretaron que la purificación del santuario significaba la purificación de la tierra con fuego en la segunda venida de Cristo. Elena G. de White describe la atmósfera de expectación. El mensaje que proclamaba que Cristo iba a venir en el año 1844 resonó con un poder maravilloso por todo el mundo. Miles de almas recibieron esta verdad, abandonaron sus sectas y se unieron para esperar la venida del Señor. Era la gran verdad de la hora. El corazón de los creyentes rebosaba de gozo y de expectación. Paráfrasis de El conflicto de los siglos. Se fijó la fecha para el 22 de octubre de 1844. El día llegó y pasó. Cristo no regresó. Lo que siguió fue un dolor y una decepción inmensos. Este evento es conocido en la historia como el Gran Chasco. Millares de creyentes habían esperado con gozo la venida del Señor. En el día esperado, la angustia y el desengaño fueron terribles. La certeza de la fe de los que creyeron que el Señor regresaría en octubre de 1844 era fuerte, y cuando el día pasó sin que se realizara su esperanza, sus almas fueron probadas hasta el límite. Elena G. de White. El conflicto de los siglos, página 387. Muchos abandonaron la fe. Algunos se burlaron, pero un pequeño grupo de creyentes, aunque desanimados, no se rindieron. Sabían que las profecías de tiempo eran correctas. Sabían que su experiencia de avivamiento había sido genuina. La Biblia no podía estar equivocada. ¿Dónde entonces habían cometido el error? Elena G. de White revela la respuesta divina a esta pregunta. Ellos habían estado en lo cierto en el cálculo del tiempo. El chasco había sido resultado de su error al interpretar el evento que había de tener lugar al fin de los 2300 días, por la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Habían entendido que Cristo volvería a la tierra para purificarla con fuego. Elena G. de White, El conflicto de los siglos. Página 388. El error no estaba en el cuándo, sino en el qué. La fecha era correcta. El evento era el malentendido. Y para entender cuál era el evento, tenían que volver a la base de la profecía, el santuario. La luz del santuario y la verdadera purificación. Cuando la decepción de 1844 golpeó, los pioneros se vieron en una encrucijada. Algunos abandonaron la fe, otros redefinieron la fecha, pero un grupo pequeño y fiel, aferrándose a la palabra de Dios, sintió una necesidad urgente de buscar una comprensión más profunda. Se unieron en oración y estudio, regresando a la Escritura con una humildad renovada, permitiendo que la Biblia se interpretara a sí misma, y el Espíritu Santo les abrió la comprensión del santuario. Su error había sido suponer que el santuario de Daniel 8:14 era la tierra. Pero la Biblia siempre habla de un santuario. Elena G. de White describe esta revelación crucial. Mientras que los adventistas fijaron su mente en la purificación de la tierra, la profecía señala distintamente la purificación del santuario. En el capítulo 8 de Daniel, el pasaje de
La profecía en que se basa principalmente el mensaje declara no que la tierra ha de ser purificada, sino que el santuario será purificado. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 389. Pero si no era la tierra, ¿qué santuario era? El santuario terrenal, el tabernáculo de Moisés y los templos de Salomón y Zorobabel había sido destruido o había dejado de funcionar con la venida de Cristo. La carta a los hebreos les dio la respuesta inequívoca. Existe un santuario celestial. Ahora bien, el punto principal de lo que decimos es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Hebreos 8:1-2. El santuario terrenal era solo una copia y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8:5. Era un modelo, una parábola viva del verdadero ministerio de Cristo en el cielo. El comentario bíblico adventista lo articula. Cuando el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento cesó con la muerte de Cristo, en el 31 después de Cristo, el ministerio sacerdotal no terminó. Simplemente se trasladó del templo terrenal al verdadero templo, el celestial, donde Cristo mismo ministra como nuestro sumo sacerdote. Comentario bíblico adventista, tomo 7, sobre Hebreos 8:1-2. Ahora, la pregunta crucial. Si hay un santuario celestial, ¿cómo se purifica? En el santuario terrenal, la purificación se realizaba una vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur. En ese día, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por los pecados de todo Israel. Era un día de juicio y de eliminación final del pecado registrado en el santuario. El libro de Levítico lo describe. Porque en este día se os hará expiación para limpiaros. De todos vuestros pecados seréis limpios delante de Jehová. Levítico 16:30. Así como los pecados confesados eran transferidos simbólicamente. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. Al santuario terrenal, a través de la sangre de los sacrificios, contaminándolo. Así también, los pecados confesados de los creyentes son transferidos a través de la sangre de Cristo al santuario celestial. Elena G. de White explica la paralela celestial. La purificación del santuario, por lo tanto, envolvía una obra de investigación,
un acto de juicio. Era una limpieza de los pecados que se habían registrado allí. En el servicio típico, así, como los pecados de los penitentes eran transferidos al santuario por la sangre del sacrificio, los pecados que se habían registrado en el cielo debían ser removidos. Esta obra de juicio es el comienzo del juicio investigador. Paráfrasis de El conflicto de los siglos. Por lo tanto, la purificación del santuario que comenzó en 1844 no fue la destrucción de la tierra, sino el comienzo de la fase final del ministerio de Cristo en el santuario celestial, el juicio investigador. Este juicio no es para determinar si una persona se salva o se pierde, eso ya se decidió en vida, sino para vindicar el carácter de Dios ante el universo, para mostrar que Él es justo al salvar a los que creen y en condenar a los que no. El juicio investigador debe llevarse a cabo antes de la venida de Cristo, en las nubes de los cielos. La profecía declara que cuando Cristo venga, su galardón viene con Él, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Si ha de recompensar a cada uno según sus obras, entonces la obra de investigación debe realizarse antes de su venida. Elena G. de White, El Gran Conflicto, página 480. El comentario bíblico adventista profundiza en el significado. El juicio investigador es un examen de los registros del cielo. Comienza con los muertos y luego procede a los vivos. Su propósito es decidir quién, entre los que profesan ser creyentes, está preparado para la vida eterna y quién no. Es la fase final de la expiación, la eliminación final de los pecados, del registro celestial. Comentario bíblico adventista, tomo 7, sobre Apocalipsis 14:7. En el 1844, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial, para comenzar esta obra final. El grito del primer ángel de Apocalipsis 14, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7, encontró su cumplimiento en este evento celestial. El chasco no fue el fin del mensaje. Fue la puerta a una verdad más profunda. Fue la señal de que el ministerio de Cristo había avanzado a su fase final y crucial. El gran reloj de 2300 años había sonado, no para el regreso de Cristo, sino para el comienzo de la obra que precede a su regreso. La hora del juicio y el mensaje final de Dios. La profecía de los 2300 días, culminando en 1844, no fue simplemente un ejercicio intelectual para algunos estudiantes de la Biblia. Fue el evento que lanzó el último mensaje de advertencia y esperanza al mundo. Fue el detonante para el surgimiento del pueblo de Dios del tiempo del fin. Si Cristo, 1844, entró en el lugar santísimo para comenzar la fase final de su ministerio de expiación, el juicio investigador, entonces estamos viviendo en la hora del juicio. El mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, que el pueblo adventista fue llamado a proclamar, cobra una urgencia renovada. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Este mensaje no solo proclama que el juicio ha llegado, sino que también llama a una restauración de la verdadera adoración al Creador. Es un contraste directo con la adoración de la bestia y su imagen, que se impondrá al final de los tiempos. Elena G. de White subraya la importancia de este tiempo, la purificación del santuario, de la cual se habló en Daniel 8:14, no es sino otra fase de lo que se ilustra en el servicio típico como el día de la expiación, y se relaciona con la obra final de Cristo en el cielo antes de su segunda venida. El juicio investigador es una realidad solemne que está ocurriendo ahora. Nuestros nombres, los nombres de los vivos, están siendo traídos a la consideración en el tribunal celestial. Paráfrasis de El conflicto de los siglos. El comentario bíblico adventista lo resume. La profecía de los 2300 días y la verdad del santuario celestial son el fundamento de la fe del remanente. Nos revelan dónde estamos en la corriente del tiempo profético,
y el carácter de la obra que Cristo está realizando ahora mismo por nosotros en el cielo. Es un llamado a la preparación personal para su venida. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, sobre Apocalipsis 14:7. Implicaciones personales del juicio investigador. Si nuestros nombres están siendo examinados en el cielo, ¿qué significa esto para nuestra vida diaria? Arrepentimiento y confesión. En el día de la expiación terrenal, nadie podía descuidar la confesión de sus pecados. De igual manera, hoy, la actitud de nuestro corazón debe ser de humilde arrepentimiento y confesión. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Preparación del carácter. El juicio investiga la lealtad. ¿Hemos aceptado la sangre de Cristo como nuestra única esperanza? ¿Hemos permitido que el Espíritu Santo transforme nuestros caracteres para reflejar los principios de la ley de Dios? La obra del juicio se está llevando a cabo ahora en el santuario celestial. Hace muchos años que ha comenzado. Pronto, nadie sabe cuán pronto, llegará a los casos de los vivos. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 489. Vindicación de Dios. Este juicio no es solo sobre nosotros, es sobre Dios. En la presencia de un universo observador, se demostrará que Dios es justo en todos sus caminos, que su ley es inmutable, que su misericordia es real, y que aquellos que están en el cielo son aquellos que verdaderamente amaron a Dios y permitieron que Él obrara en ellos. El fin del tiempo de gracia, el juicio investigador, tiene un punto final. Cuando Cristo termine su obra en el lugar santísimo, el tiempo de gracia para la humanidad habrá concluido. La profecía de los 2300 días no solo señaló el comienzo del juicio, sino que también nos advirtió que la gracia no duraría para siempre. Cuando Cristo concluya su obra intercesora en el santuario celestial, terminará para siempre la oportunidad para los hombres de recibir el perdón de los pecados. Entonces el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Paráfrasis de Elena G. de White, Primeros Escritos, página 279. Esto significa que el tiempo para prepararse es ahora. El reloj de la profecía no se detiene. El mensaje final que la profecía de los 2300 días lanza al mundo es un llamado a la urgencia, a la consagración total, a la preparación de un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Listo para la venida de su Señor. La gran profecía de tiempo, que comenzó con la perplejidad de un profeta junto al río Ulai, culmina en el llamado más solemne a la humanidad. La hora del juicio ha llegado. Cristo está en el lugar santísimo. Su regreso está a las puertas. Hemos llegado al período final de la historia de esta tierra. La profecía de Daniel ha desvelado su significado. La luz del santuario ilumina nuestro camino. La hora del juicio está sobre nosotros. Que nadie se duerma, que nadie desatienda el llamado. El fin de todas las cosas se acerca. Compilado de Elena G. de White. Este es el mensaje. Esta es la importancia de los 2300 días. Amén.